Bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva clase de Historia de la Psicología. En el caso de hoy, el tema que nos convoca, como ven en pantalla, es la historia del conductismo. Sí, un poco trazar los principales lineamientos de esta escuela, cómo se fue conformando durante el siglo XIX y el siglo XX, un poco cuál fue su evolución hasta los años 90 del siglo pasado, hacia 1990 aproximadamente. Vamos a organizarnos de la siguiente manera. Primero, vamos a presentar lo que son un poco los antecedentes de la escuela conductista propiamente dicha. Esto es, vamos a remontar a los estudios fisiológicos llevados a cabo predominantemente en Rusia, para luego focalizarnos en lo que es el aporte teórico de John Watson, ya ubicados en Norteamérica. Vamos después a proceder con una pequeña clasificación que creo que va a facilitar un poco la comprensión de las diferencias entre los matices dentro del conductismo, ya que, al igual que como ocurre con otras escuelas, tenemos dentro de la escuela del conductismo diferencias según autores, algunas diferencias más significativas que otras, algunos encuentros más fuertes que otros, y son importantes de diferenciar porque no son todas las teorías conductistas iguales, y algunas inclusive trazaron un poco las bases de otras escuelas, como puede ser después la psicología cognitiva. Por tanto, es importante generar esas diferenciaciones, como también ocurre en otras escuelas, como puede ser la escuela sistémica o como puede ser la escuela psicoanalítica o la escuela cognitiva misma, ¿no? Pequeñas subescuelas, pequeñas diferencias dentro de una misma corriente teórica general. Así que vamos a presentar una pequeña clasificación basada en diferentes variables para diferenciar estos autores, que ya nos van a dejar el camino libre para introducirnos a la segunda parte de la clase, que va a ser una segunda instancia, donde vamos a abocarnos a otro grupo de autores según esa clasificación. Así que, para esta primera parte, arrancamos ya con lo que es los antecedentes del conductismo en Rusia. Y cuando menciono antecedentes me refiero a que estas teorías, estas posiciones, estas formas de entender el comportamiento y la psicología en aquel momento no forman parte de lo que se denominó después la escuela conductista propiamente dicha. Aún no era fundada la escuela. Esto estamos hablando de periodos previos al surgimiento del conductismo como escuela, que ya les anticipo, se toma como fecha fundante en 1913 aproximadamente, a través de los trabajos de John Watson, bien, el conductismo en Norteamérica. Los antecedentes del conductismo los pueden encontrar con la denominación de o bien psicología objetiva rusa, bien, porque repito, son aportes de estudios y de investigaciones por parte de fisiólogos en Rusia, o bien bajo la terminología de reflexología. En algunos lados lo van a encontrar circunscrito los aportes de Becherev, en algunos lados lo van a encontrar como un englobamiento de toda la psicología objetiva rusa, en general la disciplina llamada reflexología. Primera aclaración, sumamente importante. Cuando nos referimos a la reflexología como disciplina, nada, poco y nada, de hecho de forma contraria, tiene que ver con el término reflexión. Todo lo contrario, nos vamos a adentrar en una escuela, el conductismo, donde justamente una de las palabras prohibidas, por así decirlo de alguna forma, ¿no?, es la de mente, ¿bien? La de cualquier tipo de concepto de carácter mentalista. ¿Por qué? ¿Por algún motivo en particular, en contra de la mente, o pues se cree que la mente no existía? No, porque la mente tiene una característica y es el no ser observable, bien, como entidad. Por lo tanto, va a quedar por fuera del objeto de estudio del conductismo, desestimando la capacidad de la mente como algún tipo de entidad que genera la conducta. Eso no quiere decir que se niegue el pensamiento, porque de hecho es un hecho el pensamiento, pero va a haber una concepción de pensamiento que no va a diferir mucho de lo que es una conducta en general o una conducta más, o un tipo de conducta. Así que volviendo un poco a lo que les mencionaba, la disciplina denominada reflexología hace alusión a un ámbito de investigación que se dedica a la investigación de las conductas reflejas,
¿sí? Las conductas que se componen por estímulos y respuestas. Bien, reflexología viene bien del estudio de las conductas reflejas. Es un campo de una disciplina abocada por parte de la fisiología en una primera instancia, bien, que estudia un poco el funcionamiento de los seres vivos y sus organismos en el ambiente. Y en este caso, abocado al estudio del comportamiento bajo la idea de un fenómeno compuesto por estímulos y respuestas, con sus relaciones nerviosas con el cerebro, y en el caso de que se consideró la psicología objetiva rusa, ustedes ya ven aquí en pantalla quizá los tres autores más relevantes, que son Sechenov, Becherev y Pablo, son un poco las figuras que llevaron a trasladar los conceptos de los estudios de la fisiología a la psicología como ciencia. ¿Bien? ¿Qué es lo que se buscaba estudiar dentro de la reflexología? Se buscaba poder explicar el comportamiento animal, el comportamiento de las personas, el comportamiento humano, buscar explicarlo en términos justamente de que todo comportamiento es al fin y al cabo un fenómeno de estímulo y respuesta, ¿sí? Y que inclusive aquellas variaciones que complejizan el comportamiento humano y lo hacen ver como diferente o más atado a la idea de voluntad, a diferencia del resto de los seres vivos, no es ni más ni menos que, y acá hay gran aporte de los fisiólogos en ese momento, producto de aprendizaje por conducta refleja sumado al fenómeno de la inhibición, ¿sí? Que era la capacidad del cerebro para regular los comportamientos y que no respondiera 100% de forma automática o con la misma intensidad la mayor parte de las veces. Y eso hacía que se vieran matices en la conducta, cierta complejidad de conducta que diese la sensación de libertad cuando seguimos hablando de conducta refleja. Quizá Sechenov fue uno de los pioneros al respecto. Becherev también es un fisiólogo de gran aporte que tuvo quizá una visión un poco más holística a la hora de estudiar la respuesta refleja. Más holística me refiero a menos específica en determinados estímulos y más considerando que todo el ambiente actúa como un estímulo que genera la respuesta. De hecho, va a ser quizá una influencia mucho más cercana a John Watson que el mismo Sechenov. Entonces, los primeros fisiólogos, Becherev, Sechenov, comenzaron por estudiar el comportamiento bajo la idea de que toda conducta humana es al fin y al cabo una conducta de tipo reflejo, ¿sí? Con causa y respuesta, ¿sí? Con un estímulo y con una respuesta, y que se explica a partir del comportamiento nervioso a nivel cerebral. El que va a llevar esto a otro nivel y a otro grado de explicación, y es una figura muy importante en la historia de la fisiología y en la historia de la psicología, es el ya conocido, célebre Iván Pavlov, ¿sí? Pavlov fue de una larga trayectoria dentro del campo de la fisiología, ¿bien? Es quien teoriza y formaliza finalmente lo que se llama aprendizaje condicionado, ¿sí? O el proceso de condicionamiento. ¿Qué es el proceso de condicionamiento? Y esto es muy importante. Pavlov no encontró nada que ya no se supiese de tiempo antes o de siglos antes. Sin embargo, él al encontrarlo le pudo dar una ubicación formal a la hora de trasladarlo para explicar el comportamiento humano en términos generales. Cuando Pavlov formula lo que es el aprendizaje por condicionamiento, él no estaba abocado a explicar la conducta humana, sino que básicamente lo que él hacía era estudiar animales y, más específicamente dentro de los animales, lo que era el funcionamiento del sistema digestivo, de las secreciones glandulares, de la salivación, el funcionamiento general del sistema digestivo básicamente, para lo cual sus conocimientos de medicina y de cirugía le habían permitido, le habían servido para montar un buen aparato de investigación, pudiendo llevar a niveles novedosos la forma de investigar con animales, superando un poco lo que hacía hasta el momento, que tenía que ver con abrirlos, extraer los órganos y generar algún tipo de situaciones que perjudicaban un poco la objetividad del estudio. Entonces él había montado un ingenioso estudio. Yo les voy a dejar linkeado en la plataforma, además de la clase, 2 o 3, por lo menos para esta primera parte, 1 o 2 videos
que van a acompañar como soporte visual, y uno de ellos va a ser un pequeño corto ilustrativo basado en una película vieja de Pablo, donde se lo ve a él con todo el dispositivo del perro, de la máquina, de los tubitos para recolectar la salivación, de la pared que lo separaba, de la forma de presentarle la comida, para que se den una idea un poco más representada de cómo trabajaba en el laboratorio. Otro video, otro corto, va a ser referido al experimento de John Watson con el pequeño Albert. Volviendo a Pablo, entonces, nos encontramos con un experimento básicamente centrado en el sistema digestivo de los animales, y a partir del cual, mérito de Pablo obviamente esto, capta ciertos fenómenos que se estaban dando en ese proceso de investigación, y eran los siguientes. Se buscaba investigar las secreciones, en este caso glandulares, la salivación del animal ante la presentación de comida. Lo que Pablo notó fue que muchas veces era suficiente la presencia del investigador, ruidos vinculados a él, olores vinculados a la figura del investigador, para que el animal, el perro en este caso, comenzara a salivar sin la necesidad de que se presentara la comida. Bien. Este fenómeno de asociación le permitió a Pablo justamente teorizar sobre el aprendizaje de los comportamientos. Hago un paréntesis aquí. Recuerden que cuando hablamos de teorías conductistas o teorías dentro del conductismo, hablamos siempre de teorías del aprendizaje, ¿sí? Toda teoría conductista es una teoría del aprendizaje, ¿sí? Busca explicar cómo se aprenden los comportamientos. ¿Cuáles? Todos los comportamientos. ¿Bien? Estamos siempre dentro de lo que es teorías del aprendizaje. ¿Bien? Dicho esto, entonces Pablo busca un poco justamente explicar cómo se generan las conductas, cómo se aprenden las conductas, e inclusive las conductas complejas. Por lo tanto, a partir de lo observado va a hacer la siguiente diferenciación. Pablo menciona o considera que nosotros venimos, cuando digo venimos me refiero a traemos desde el punto de vista biológico, bien, ya incorporado de forma innata con nosotros, una serie de reflejos, bien. A esos reflejos que vienen con nosotros y son de carácter biológico, él los llamó de tipo incondicionado. ¿Por qué? Porque no han sido aprendidos, no están condicionados ambientalmente, sino que son incondicionados, vienen dados en nuestra naturaleza, en nuestra biología. Justamente el reflejo por el cual se presenta la comida y el animal saliva es un reflejo de tipo incondicionado, no es que fue aprendido, ¿sí? Está en su instinto, está en su herencia. Y diferenció estos reflejos de los que llamó reflejos condicionados, que son aquel par de relación entre un estímulo y una respuesta, pero que han sido aprendidos producto de la experiencia del ambiente. ¿Cuál es un poco ese proceso de condicionamiento? Lo van a ver muy claro en el video que les voy a subir. Es lo siguiente, si vamos al experimento del perro, ustedes se van a encontrar que ante la presentación de un estímulo incondicionado, como es la comida, el perro va a tener una respuesta, que es la salivación. Esa respuesta, como es una respuesta ante un estímulo incondicionado, se denomina respuesta incondicionada. Ahora bien, cuando a esta situación se le introduce lo que se denomina un estímulo neutro, como puede ser el investigador que trae la comida, el color de la ropa que tiene el investigador en ese momento, el olor que tiene por el perfume que lleva puesto, el sonido de sus pasos, una puerta que se abre, cualquier estímulo neutro que vaya en ese momento. ¿Y por qué neutro? Porque el estímulo ese en sí mismo no tiene la capacidad de generar ninguna respuesta. ¿Sí? En sí mismo, si el perro por primera vez, sin nunca haber recibido comida, escucha los pasos o ve un determinado objeto o escucha un sonido, no pasa nada ante ese estímulo, por eso es neutral, no tiene la capacidad de evocar ninguna respuesta. Ahora bien, si ese estímulo neutral es introducido y pasa a ser asociado a un estímulo incondicionado, como puede ser la comida, ese estímulo neutral de a poco va cobrando la capacidad de sí ser un estímulo capaz de generar una respuesta.
Ahora bien, hay dos principios en ese proceso de ir generando esa capacidad de generar una respuesta que Pavlov consideró que explicaban por qué se asociaban los estímulos y se generaba esa capacidad en el estímulo neutro. Esos principios son el de frecuencia y el de contigüidad. ¿Qué son estos principios? Frecuencia, ¿sí? Se va dando una y otra vez en el tiempo, ¿sí? Quizás no basta con una sola vez, sino que la asociación se va haciendo más fuerte a medida que se va repitiendo esa sucesión de eventos. Y el de contigüidad refiere a que a una cosa le tiene que seguir la otra. En nuestro ejemplo, no sirve o no hay un efecto de condicionamiento si se presenta la comida y un día después se suena la campana, ¿sí? Tiene que haber cierta simultaneidad o cierta contigüidad entre la presentación de los estímulos y que aparece la respuesta. Y a su vez no basta, y esto depende quizá del tipo de grado de estímulo, pero no basta una sola vez para que se genere el condicionamiento, sino que tiene que ser algo que aparezca con cierta frecuencia. Por eso esos dos principios, frecuencia y contigüidad, son los que están en la base del proceso de condicionamiento. Permiten que un estímulo inicialmente neutral vaya cobrando la capacidad de evocar una respuesta por esa asociación, por esos principios. De manera tal que, habiéndose dado la frecuencia y la contigüidad, lo que antes llamábamos estímulo neutral pasa a denominarse estímulo condicionado. Bien, porque si bien, ¿sí?, es un estímulo que genera la misma respuesta, en este caso la salivación, esa respuesta ya es de tipo condicionada. Bien, entonces, como puede haber sido el olor del investigador o el clásico ejemplo de la campana sonando, ese estímulo pasa a llamarse condicionado porque fue producto del aprendizaje y de la asociación, y la respuesta pasa a llamarse respuesta condicionada. Porque si bien es la misma respuesta, en este caso la salivación, por ejemplo, no responde al estímulo incondicionado, como es la comida, sino que responde a un estímulo que ha sido condicionado, como es la campana. Entonces se llama respuesta condicionada, ante un estímulo condicionado. Ese es un poco el esquema que Pavlov desarrolló como proceso de condicionamiento y al cual también le sumó la explicación de lo que él llamó extinción, ¿sí?, y recuperación espontánea, ¿no?, que es el fenómeno por el cual, esto también lo utilizó para explicar cómo algunos comportamientos pueden desaprenderse o pueden mantenerse latentes por un tiempo y luego ser reactivados. Digamos, un proceso por el cual, de repente, si, siguiendo este ejemplo del perro y la campana, uno presenta la campana nuevamente y el perro va a salivar, ¿sí? Pero si lo hace de formas reiteradas y nunca más vuelve a presentar la comida, esto es, el estímulo originalmente incondicionado, de a poco la campana va perdiendo esa capacidad de evocar la respuesta y vuelve un poco a su neutralidad. Eso es lo que se llama extinción del aprendizaje o del condicionamiento. Y lo que se denomina recuperación, digamos, espontánea, es cuando de repente, después de hecho un tiempo, se corta ese proceso de extinción, se deja pasar un tiempo sin que se presente el estímulo condicionado y se vuelve a presentar de golpe después de un tiempo. Ahí vuelve a recuperar su capacidad de poder generar la respuesta, en este caso la respuesta condicionada, como podría ser la salivación. Ahora bien, ¿qué lugar le da esto Pavlov en términos del aprendizaje? Pavlov consideraba que toda conducta, inclusive la conducta humana, era producto de la asociación y de una cadena de asociación de estímulos y de respuestas donde hay algunos que tienen un origen, o que él llama de primera línea, o señales de primera línea, que son de carácter biológico y que después se van condicionando y se van complejizando hacia lo que llamamos planos más sociales o culturalmente más complejos o lo que fuere, pero que parten de una cadena de condicionamientos, producto de condicionamientos o de conductas heredadas, ¿sí?, o de tipo reflejas de forma incondicionada. Ese fue un poco el panorama que Pavlov generó dentro de lo que es la reflexología o la psicología objetiva rusa y que claramente va a marcar un antecedente fuerte en el conductismo,
Porque eso va a conformar lo que dentro de la escuela conductista se denomina aprendizaje por contigüidad. ¿Sí? Y esto es muy importante, o aprendizaje por asociación, o emparejamiento, es lo mismo, son sinónimos. ¿Sí? Aprendizaje por contigüidad, por emparejamiento o por asociación es lo mismo, ¿sí? Dentro de la jerga conductista. ¿Por qué se los menciona? Porque es un tipo de aprendizaje diferente de lo que va a ser el aprendizaje de tipo operante o por efecto. ¿Sí? Esto es, no por un condicionamiento producto de asociación de estímulos, sino por la consecuencia que tienen las conductas en el ambiente, como puede ser la teoría de Skinner, como puede ser la teoría de Whewell. ¿Sí? Esto son las consecuencias de las conductas las que explican el aprendizaje de estas, y no emparejamiento, porque dos cosas se dan a la vez, como puede ser la campana y la comida. Bien, entonces Pablo marca un poco esto, el inicio de una teoría de aprendizaje por contigüidad o por emparejamiento. ¿Quién va a ser quien siga esta línea con mucha fuerza y de un desarrollo y sea quien funde la primera denominación de escuela como conductista? John Watson, ¿sí? John Watson, nacido en Carolina del Sur, es quien trabaja, investiga y evoluciona su pensamiento hacia una postura más de tipo radical dentro del conductismo. Y cuando digo evoluciona me refiero a que no fue siempre un conductista radical, esto es, negador del mentalismo, sino que tuvo una formación influenciada por el estructuralismo que ya estaba en Estados Unidos, en Norteamérica. Recuerden que tiene que ver con el estudio de la conciencia mediante la introspección, también del voluntarismo por parte de Wundt y la introspección, también por William James y el estudio de la conciencia. Sin embargo, a medida que su pensamiento fue evolucionando y fue asumiendo sus posturas, se fue como animando a asumir una doctrina mucho más radical respecto de la posibilidad o no de estudiar la mente o la conciencia, al punto tal que va a negar cualquier posibilidad de su estudio y cualquier sentido que tuviese su estudio. Si no era que era algo importante y no se podía estudiar, no se podía estudiar, pero además no tenía sentido estudiarla porque no era una variable que estuviese determinando o fuese causa de la conducta. Bien, ahora vamos a ir con eso. Entonces, John Watson, ubicado en Estados Unidos, fue, a través de esta evolución que tuvo, se volvió muy crítico, ¿sí? Partió de hacer críticas muy fuertes al método de la introspección. ¿Sí? Y esto es importante para ya marcar una diferencia con otras escuelas en este contexto. Recuerden que la introspección quizá fue el método primero de lo que denominamos psicología experimental, con Wundt, ¿sí? en Leipzig en 1879, tomado también por Tishner, tomado por William James y por otros autores. Fue un método muy utilizado que le dio a la psicología un estatus experimental, pero para una postura radicalizada como la de John Watson y sumamente influenciada por un contexto positivista, esto es, extremadamente empirista, donde el objeto de estudio no podía ser otra cosa que no fuese un objeto de estudio 100% observable, objetivo, empírico, fáctico, no había lugar para ningún tipo de objeto de estudio no observable o de carácter subjetivo, y obviamente para ninguna metodología que llevase a ese objeto de estudio. Aquí lo que ven en mente es un poco una imagen que intenta representar la introspección, de un lado Wundt, de otro lado William James, y debajo Watson, ¿no? Un poco esta imagen sencilla quería representar la crítica a la introspección que realiza Watson, que se sostiene sobre dos pilares básicamente. Lo que Watson le va a criticar a la introspección es lo siguiente: como método débil, ¿sí? De carácter no experimental para Watson, ¿sí? Uno, o en primer lugar, el material al cual se accede mediante la introspección solo es observado por una persona. Esto es, no puede venir otra persona a evaluar o a juzgar si ese material fue
objetivamente respetado en su observación, ya que una sola persona es la que tiene acceso al fenómeno. En cambio, en otro tipo de disciplina o de ciencia, como puede ser la etología o la fisiología misma, si un investigador realiza un informe sobre determinado fenómeno, puede venir otro investigador y constatar bien ese informe con el campo que está siendo observado. Eso no puede darse en el caso de la introspección. Entonces esa es la primera crítica que realiza Watson. Y la segunda crítica que realiza Watson es la persona que tiene que justamente evaluar y recolectar la información sobre el fenómeno es a la vez la persona que está experimentando el fenómeno y la sensación, lo cual ya de entrada puede dar lugar a muchísimas complicaciones respecto de la fidelidad de lo que se está recolectando y percibiendo. Por esas dos fuertes críticas es que Watson consideraba la introspección como un método débil, utilizado por Tishner, por Wundt, por William James, y totalmente desestimado. Más allá de que el objeto de estudio que abordaba, la conciencia, también era un objeto de estudio sin sentido para Watson, porque no era necesaria la conducta como una explicación de la causa del comportamiento. La causa del comportamiento para Watson estaba en el ambiente, el proceso de aprendizaje por condicionamiento a partir de los estímulos ambientales y de las experiencias ambientales, no la conciencia como causa del comportamiento. Para Watson, el pensamiento consciente, por llamarlo de alguna forma, el pensamiento no va a ser ni más ni menos que una conducta como lo es el lenguaje. El lenguaje o el habla audible, ¿sí? Explícita, el lenguaje que mencionamos, es un comportamiento como lo es correr, huir, atacar, comer, escribir, bien, o lo que fuese. El pensamiento no es ni más ni menos que un comportamiento o un habla no audible, ¿sí? Implícita, bien, es un lenguaje que va dirigido hacia adentro, pero está sujeto exactamente a las mismas leyes de condicionamiento que lo está cualquier tipo de conducta observable o explícita. Watson, después de muchas idas y vueltas a nivel académico, donde, repito, ustedes van a encontrar un poco en el texto de cátedra que le costó poder llegar a su posición a la hora de defenderla, donde marca este quiebre en 1913 con su conferencia y logra irrumpir un poco separándose de conceptos mentalistas y pudiendo comenzar un poco a defender sus teorías, fue un poco más allá de las posturas de los rusos al tener una fuerte experimentación en el plano humano a la hora de querer explicar el aprendizaje de conductas bajo el condicionamiento. Semejante a Bechdel, yo les mencionaba que consideraba que el ambiente como totalidad se presentaba como un estímulo a la hora de condicionar las respuestas, y tuvo un gran desarrollo a nivel de las respuestas emocionales que se podían generar a partir de situaciones ambientales y cómo por ciertos procesos uno puede explicar todo lo que las personas consideramos que es el sentir, ¿sí? Desde lo más simple hasta lo más complejo. En el caso de Watson es importante ver o considerar que siguió esta línea de aprendizaje por contigüidad, acuérdense, por emparejamiento, por asociación, sigue la línea de Pavlov y a su vez era lo que llamamos un conductista radical, ¿sí? No consideraba que ningún tipo de variable mental incidía en la conducta, ¿sí? Lo que él llamaba la caja misteriosa, ¿sí? La caja negra, la cabeza, bien, no había ninguna variable ahí ubicable que influyese en el aprendizaje. Importaban las estimulaciones ambientales y las respuestas observables, ¿bien? Y eso era todo, repito, en un contexto marcado por una fuerte influencia positivista. Watson consideraba que podíamos siempre hablar de 4 grandes dimensiones de la conducta: las conductas aprendidas y las conductas no aprendidas, ¿bien? Y dentro de las conductas aprendidas tenemos las explícitas y las implícitas, igual que en las no aprendidas, esto es, las que vienen con nosotros. De las no aprendidas, aquellas explícitas son las observables y que vienen con nosotros, como pueden ser ciertos reflejos, como puede ser el pestañear, ¿bien? Y las no aprendidas, que vienen dadas, no es que son aprendidas ambientalmente, vienen dadas
de carácter implícito son, por ejemplo, cualquier tipo de proceso interno, como pueden ser secreciones glandulares, que vienen dadas y funcionan como parte del funcionamiento normal del organismo, bien, y de su configuración innata. En cambio, aquellas conductas aprendidas son las que son consecuencia de algún tipo de proceso de condicionamiento, y nuevamente tenemos las explícitas y las implícitas. El lenguaje, el poder hablar, es un claro ejemplo de conducta aprendida de tipo explícita, ¿sí?, u observable, como caminar, o andar en bicicleta, o escribir, etc. Y de las conductas aprendidas implícitas, bien, de tipo no observable, encontramos todas aquellas que tienen que ver con procesos internos del organismo, pero que aparecen como respuesta producto de algún tipo de condicionamiento. Bien, si ustedes rindieron un examen oral alguna vez y les fue mal, bien, eso puede hacer que la próxima vez, o la pasaron mal o un momento incómodo, puede hacer que la próxima vez que ustedes se encuentren en una situación de examen, comiencen de repente, estando en el pasillo, a palpitar, ¿sí? O de repente se les empieza a secar la boca como producto de que la secreción de la saliva se suspendió, ya que están ante un estado de alerta, producto de un sistema ansioso que se ha activado, y ese tipo de conductas, tanto las palpitaciones o el aumento de la tasa cardíaca como la suspensión de la actividad digestiva, producto de una elevación de la ansiedad, son conductas de tipo implícitas aprendidas, ¿bien? Porque son producto de una experiencia de condicionamiento, ¿bien? No nacieron temiéndole a los exámenes orales. Entonces, esa es un poco la clasificación que Watson hace de tipo de conductas: aprendidas, no aprendidas, y a su vez cada una explícita o implícita. Y por otro lado tenemos lo que se denominó el aprendizaje de las emociones. Y acá hay una cosa, un aporte muy importante de Watson, es el siguiente. Watson llegó a considerar que tenemos en nuestro bagaje hereditario emociones, ¿sí?, donde se destacan el miedo, la rabia, más vinculada al ataque, y el amor, ¿sí?, más vinculado al apego. Estas son las tres emociones básicas con las que nosotros venimos, y a partir de las cuales después se desprenden y se explican cualquiera de las subemociones que conocemos, y que se van trasladando de diferentes cosas en la vida producto de un proceso de condicionamiento y de lo que él llamó generalización. Y esto es lo que se ve muy bien en el experimento de Albert, donde les voy a dejar subido también un pequeño corto audiovisual